día. Ahora sí, darle la bienvenida a todos, chicos. Recordemos que la semana pasada estamos hablando en función de, en este caso, los carbohidratos, ¿no? Recordemos, profesor, el martes no hubo clases. ¿Cuándo recuperamos? ¿Cuándo recuperamos el día? ¿Qué día recuperamos, muchachos, lo del martes? El día sábado, recuerden, el día sábado, ¿ya? El sábado recuperamos. Voy a compartirles el material que vamos a trabajar esta semana para que visualicen ese trabajo que vamos a tener. Vamos a experimentar, muchachos, ¿ya? Como vamos a experimentar, por lo tanto, el día sábado vamos a trabajar con materiales que tengamos en casa. Entonces, en ese caso, profesor, ¿y qué materiales? Yo les voy a compartir más tarde los materiales, en ese caso, que vamos a compartir, ¿ya? Que vamos a trabajar. Listo, entonces vamos a visualizar el siguiente material. ¿Qué sabemos sobre la indagación? A ver, esta semana vamos a trabajar donde vamos a reconocer sobre los alimentos, muchachos, que contienen mayor cantidad de almidones, ¿sí? Entonces, mayor cantidad de almidones. Por ejemplo, recuerden que la semana pasada hablamos de los almidones, no de los carbohidratos. Es un grupo funcional, ¿no? En este caso, fundamental para los seres vivos. Por lo tanto, la semana pasada hemos visto en función de las células que son necesarios los almidones, ¿no? En ese caso, la glucosa. Entonces, la glucosa es obtenida de forma natural, en este caso, siendo de forma natural, obtenida de las plantas, ¿no? Hemos visto parte de los carbohidratos. Recordemos, profesor, usted habló la semana pasada de carbohidratos, nos dio solo unas pautas, unos audios. ¿Qué sabemos sobre los carbohidratos? Recuerden que los carbohidratos son compuestos orgánicos, recuerden, siendo compuestos orgánicos en este caso por la presencia de tres elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, tres elementos fundamentales en este carbono, hidrógeno y oxígeno. A diferencia de los lípidos que contienen cuatro elementos en este carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, como de repente por ahí han escuchado el CHOM, ¿no? El famoso CHOM. Aquí solo va a ser el CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno, CHO, ¿no? En ese caso. Por lo tanto, aquí a los carbohidratos se les conoce también como hidratos de carbono o glúcidos. Entonces, recordemos ahí tienen funciones fundamentales los carbohidratos, ¿no? En ese caso, van a funcionar como energía, ¿no? Van a ser de función energética para nosotros, para todos los seres vivos. También reserva, o sea, no porque se van a reservar ahí, pues nuestros gorditos se van a reservar. Y estructural, para las formaciones, en este caso para las paredes celulares, ¿sí o no? La celulosa, la quitina, en nuestros huesos, los cartílagos, las condroitinas, ¿no? Lo del peptidoglucano, en este caso para las bacterias, ¿no, muchachos? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo reconocemos, escuchen aquí, cómo nosotros reconocemos la presencia de carbohidratos en los alimentos? Porque son de sabor dulce, ¿no? Son productos de la fotosíntesis, todos siendo productos de la fotosíntesis, la mayoría son derivados de las plantas. Entonces, obtenemos almidones y obtenemos azúcares. En este caso, esa es nuestra actividad de esta semana, obtener almidón. ¿Cómo nosotros obtenemos a través de los alimentos ese almidón? Entonces, recordemos que los carbohidratos también, ¿no? Liberan energía, entonces en forma de ATP. Lo hemos visto la semana pasada. Son tres tipos de carbohidratos. Los monosacáridos. Mono significa uno. Monosacárido, que va a tener un solo sacárido, un solo característica. En este caso, su fórmula general es carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6, ¿no? Esa va a ser la fórmula del monosacárido. Tres, en este caso, la glucosa, la fructosa y la galactosa. Recordemos que son exosas, ¿no? En este caso porque contienen seis carbonos estructurales. Entonces es una exosa, la glucosa, la fructosa y la galactosa, siendo un monosacárido. Ahora, cuando son monosacáridos, recordemos que van a estar presentes, ¿no? En este caso en forma natural. Ahora, cuando hablamos de los disacáridos, dos, disacáridos van a ser de dos, en este caso, dos monosacáridos, dos, su forma estructural en este caso van a ser, si sabemos que el monosacárido contiene carbono 6 y otra exosa, entonces 6 más 6, ¿cuántos serían? Díganme ustedes, ¿cuántos carbonos serían 6 más 6? ¿Cuántos carbonos? 6 más 6, 6 más 6, 6 más 6, 6 más 12. 6, 12, muy bien, 12 carbonos.
Y si en su estructura del monosacárido contiene 12 hidrógenos, 12 más 12 hidrógenos, ¿cuánto debería de contener? 12 más 12, 12 más 12, 24. 24. Pero recuerden que un disacárido no contiene 24 hidrógenos, solo contiene 22. ¿Por qué contiene 22? Recuerden que todo disacárido libera una molécula de agua. Entonces, si libera una molécula de agua, el agua, ¿cuál es su fórmula del agua? Hidrógeno 2, ¿no? Ahí están esos dos hidrógenos. Y oxígeno posee un átomo. Entonces, como los disacáridos, si sabemos que en monosacáridos son 6 más 6 serían, en el caso de los oxígenos, serían 12 oxígenos. Pero recuerden, como disacáridos solo vamos a obtener 11. ¿Por qué 11? Porque en el agua va a estar directamente el otro oxígeno, muchachos. Entonces ahí está. Ah, ya, profesor. Por eso yo vi esa fórmula, carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11, más una molécula de agua. Eso va a ser un disacárido. ¿Ya? Todo disacárido siempre libera una molécula de agua. Recuerden que al liberar va a formar directamente, ¿no? En la parte interna, en la respiración celular, se van a dar esas formaciones. Y como polisacárido, recordemos que como polisacárido van a ser más, muchos, entonces aquí van a ser más de 2 o 3, en este caso, sacáridos juntarse, entonces más de 2 o 3 monosacáridos, por lo tanto vamos a tener el almidón, es lo que vamos a trabajar, el glucógeno y la celulosa. Su fórmula va a ser carbono 6, hidrógeno 10 y oxígeno 5, pero en este caso con N cantidad, ¿no? Con N cantidad, en este caso de monosacáridos, 2 o 3 monosacáridos van a estar presentes. ¿Ya, muchachos? Entonces ahí visualizaron esa fórmula gráfica, ¿no? Donde pudimos observar. ¿Ya? Entonces, esta semana vamos a trabajar en función de ellos, de reconocer en qué alimentos se encuentran los almidones. Entonces, si yo te digo por aquí, en esta sesión vamos a reconocer eso. ¿Qué alimentos son de sabor dulce y agradable cuando tú consumes a diario en tu alimentación, muchachos? En su alimentación. ¿Cuáles son esos alimentos de sabor dulce? Alimentos de sabor dulce naturalmente. ¿Cuáles ¿Podría son? ser correcta? Las frutas, muy bien, las frutas, listo. Entonces, en este caso, profesor, las frutas tienen sabor dulce, agradable. Algunas verduras también, ¿no? Tienen en este caso su almidón o su azúcar natural. Si te pregunto, ¿la yuca tendrá almidón la yuca? ¿Qué me dices tú? El arroz, la papa, ¿tendrán almidones? ¿Contendrán almidones? ¿Mm? ¿Sí o no? A ver qué me dicen ustedes. A ver, ¿qué me dice Agnieszka? ¿Podrá o no podrá? ¿Qué me dice Arael Burgos? ¿La papa contendrá almidón? ¿El arroz contendrá almidón? ¿Contendrá carbohidratos? ¿Mm? A ver, profesor, ¿puede o como que no puede? Miren, si yo les dijera, ¿ustedes han puesto a remojar el arroz? ¿Han puesto a remojar arroz alguna vez? Cuando les dicen, ya, pues, apóyame con la cocina, ¿no? Remoja, lava el arroz. Profesor, yo hago arroz. Ya, muy bien. Ahora, ¿tú cuando haces el arroz, cómo preparas el arroz? Dime. A ver, Primero lo remojo ya, lo lavas, y lo lavo. ya, Después de eso le echo sal y lo meto en la olla hervida y ahí ya. Pero en se ese caso, cocina. Arael, tú cuando lavas el arroz, ¿cuál es el color de la agüita del arroz cuando botas? Blanca. Blanca, miren, ahí está. ¿Será almidón eso que botan ustedes, sí o no? ¿Mm? ¿Qué me dices? ¿Mm? ¿Será almidón? Mm, sí. Sí, es almidón. Miren, entonces, si ustedes lavan el arroz y esa agüita blanca, es un almidón. Si yo te pregunto, cuando ustedes pelan papa y lavan ¿la papa botará también almidón? ¿Mm? ¿Sí o no? No, profesor. Como que no, ¿no han visto? ¿No han lavado una papa cuando la han pelado de la papita, la ponen a remojar, el agua se pone como media blanquita? ¿Mm? O, Bueno, profesor, yo solamente limpio las papas. Mi hermana son las que las lava y los pela. y ahora, imaginen, cuando ustedes ponen a sancochar la papa amarilla, cuando ponen a sancochar la papa amarilla, ¿qué pasa cuando se sancocha demasiado la papa amarilla? ¿Ah? ¿Qué le pasa a la papa amarilla? ¿No se deshace la papa? ¿Se deshace o no se deshace, muchachos, la papa? ¿Ah? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí. La papa, muy bien. El camote, si ustedes sancochan camote, ¿qué pasa con el camote?
¿Va a estar sólido o qué pasa con el camote? ¿Mm? Se va a poner suavecito, ¿no, muchachos? Ah, miren, ahí está el camote. Miren, recuerden, todo alimento que contiene almidón es en este caso el arroz, los camotes, la yuca, las papas, la mayoría de tubérculos, recuerden eso. El maíz, ustedes cuando preparan, a ver, por ejemplo, el maíz también tiene, ya por ejemplo, el maíz también tiene. Profesor, ¿y cómo reconozco cuando el maíz se muele, ¿no? Se muele el maíz y se pone a remojar? De repente en una comida, cuando han el choclo lo han licuado, se licúa el choclo y han podido observar que el choclo también bota lo que es bastante, en ese caso, almidón, muchachos. El choclo también bota almidón. Ya la fécula de maíz, ¿no? La que conocen a la maicena, es la fécula de maíz, en este caso almidón. Entonces vamos a reconocer eso, muchachos. ¿Qué alimentos van a contener? La mayoría de alimentos que consumimos a diario poseen esos alimentos. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí ustedes van a escribir. Yo les voy a ayudar con estas preguntas. ¿Ya? Recordemos que en la actividad anterior ustedes elaboraron cierta lista, presentaron ahí un plato nutritivo, ¿sí o no? Entonces, pero ¿pudieron obtener y reconocer qué alimentos contienen cantidades de almidones? Recordemos, el arroz es uno de ellos, la papa, el pocamote, la yuca, ¿no? La mayoría de tubérculos, el plátano, el maíz, la lenteja, las arvejas contienen cantidad de almidones. Las frutas que contienen azúcares naturales contienen, en ese caso, parte de almidón, ¿no? El almidón y el azúcar natural que son carbohidratos fundamentales. La mayoría de, en este caso, de verduras, todas las verduras poseen almidón, pero no se reconoce ese almidón porque están en sus paredes de los vegetales, ¿ya, muchachos? Son variados tipos de almidón. ¿Existen tipos de almidones? Sí, muchachos. En este caso, los cristalizados. Los cristalizados es una forma rápida de reconocer. Cuando ustedes lavan el arroz, esa agüita espesita, en ese caso, si ustedes se ponen en ese caso, a deshidratar, ¿no? Se van a obtener, ¿sí o no? Un polvito. Entonces, ese cristalizado, ese cristal es directamente el almidón. Ese es el tipo de almidón. Dos, cristalizado, que se obtiene de los tubérculos, de las papas, del maíz, y un tipo de almidón sería lo que contiene la mayoría de los vegetales en sus paredes de las verduras, de las legumbres, ¿no? En ese caso. Por lo tanto, fundamental. Ahora la pregunta es, ¿cómo seleccionaremos los mejores alimentos para extraer el almidón? Recordemos, profesor, ¿cómo yo selecciono? Cuando nosotros vamos a seleccionar, podemos indicar lo siguiente. Aquí ya les escribí la respuesta. Al reconocer la presencia de quién, a ver, dice la presencia de, a ver, hemos indicado presencia de, ahí está la palabrita que dice presencia de, ¿sí visualizan? Aquí, Harina, harinas, muy bien. Y el sabor va a ser, y el sabor es dulce, ¿ya? El sabor dulce en los alimentos. En la mayoría de alimentos, su sabor dulce es parte de su carbohidrato, de su azúcar natural, ¿no? ¿Qué técnicas emplearemos para obtener, profesor? Pero aquí nosotros entonces al probar el alimento, entonces nosotros reconocemos con ese saborcito agradable, ¿no? Ese sabor dulce y la presencia de harinas, entonces vamos a obtener el almidón. Excelente. ¿Qué técnicas vamos a emplear? Por ejemplo, si ustedes se ponen a secar la papa, o tienen el chuño, ¿no? Como dicen la papa, chuño. Ustedes cuando sancochan la papa, cuando sancochan el camote, sancochan la yuca, si no han visto la yuca sancochada, obtienen una agüita, si no una agüita blanquita. Entonces, ese es un almidón cristalizado. Entonces, ¿qué técnicas podemos emplear? Rallado, podemos filtrar, si no podemos secar. Entonces, muchas técnicas podemos emplear, ¿ya? Entonces, aquí como ya les pasé, rallado, filtrado, secado, ¿no? Deshidratado también puede ser como ustedes quieran. ¿Existen variedades de almidón? Sí, existen variedades de almidón, como el AR1 que está presente en los vegetales, no se detecta simplemente con el azúcar dulce. Cuando uno prueba, es agradable, rico, ¿no? El AR2, que es un almidón cristalizado, en ese caso, ¿quiénes van a poseerlo? Los yuca, la papa, los plátanos, ¿no? El arroz,
el yacón, la zanahoria, muchachos, cuando ustedes sancochan la zanahoria, ¿no? Si han visto de repente por ahí, mamá, papá, quien cocina en casa, les dice, vamos a sancochar hoy día, que les diga, a ver, sancochamos papas, van a sancochar la papa, van a observar, ¿no? Que esa papita va a botar un juguito, un colorcito medio blanco, ¿no? Si ustedes dejan reposar eso es lo que vamos a trabajar el día sábado, muchachos, ¿ya? Porque el sábado tenemos recuperación del día martes, el sábado vamos a experimentar. Entonces, ¿con qué vamos a experimentar? Con ciertos alimentos que tenemos en casa, ¿ya? Entonces, eso va a ser para el día sábado. Entonces, nosotros aquí debemos de reconocer, ¿no? Esos almidones que se encuentran presentes en nuestros alimentos. Por ejemplo, en la papa, el maíz, ¿no? Lo que es el choclo, profesor, ¿qué otro alimento puede ser? El plátano verde, ¿no? Eh, el arroz, ¿no? Entonces vamos a determinar en función de ello. Son 4 tipos de almidones, pero los más reconocidos van a ser en función del AR1, que va a ser el almidón vegetal que se obtiene de ese sabor dulce de los vegetales, y el AR2 que va a ser en forma del almidón cristalizado, ¿no? En este caso la papa, el camote, como les indica el maíz. ¿Ya, muchachos? Entonces, de esa forma nosotros determinamos, ¿no? La presencia del almidón, ¿no? De la presencia del almidón en nuestras alimentaciones que consumimos, en nuestro alimento del desayuno, almuerzo y cena, consumimos este tipo de almidón en el pan, incluso cuando está procesado, ¿no? En los cereales, en ese caso, en las avenas, ¿no? En la leche también se encuentra presente, ¿no? Recuerden, estamos hablando de los almidones, entonces hablamos directamente de parte de los carbohidratos. En el almidón hablamos directamente del producto, ¿no? En este caso, de ese polisacárido, ¿no? De ese polisacárido. Entonces, aquí varios monosacáridos se han juntado para formar directamente, en este caso, el almidón, el glucógeno, ¿no? La celulosa. Entonces, van a estar presentes, ¿ya, muchachos? Listo, entonces mientras van escribiendo ahí en su cuadernito, vamos a la segunda ronda. Aquí vamos a tener en cuenta, para poder problematizar, recordemos que cuando nosotros realizamos investigación científica, problematizan. ¿Qué es problematizar? Formularse su pregunta de investigación. En función de la pregunta de investigación, generamos las variables, ¿sí o no? De esa pregunta obtenemos la variable dependiente e independiente y formulamos nuestra hipótesis. Excelente. Luego nos generamos un objetivo, 2 objetivos en función de la pregunta. Luego viene el diseñar estrategias. Recordemos que aquí, al diseñar la estrategia, directamente ustedes vamos a experimentar. ¿Cómo experimentamos? Para poder comprobar si la hipótesis verdaderamente es o la negamos, ¿no? Entonces aquí diseñar estrategia, lo que vamos a hacer el día sábado. Ustedes en este caso, con una papa que tengan, vayan guardando una papita, vayan guardando parte de un camote, ¿no? O de repente ahí maíz o arroz con el producto que quieran trabajar, ¿ya, muchachos? Entonces vamos a elaborar en función a ellos. Luego van a generar y registrar esos datos de información. En su información ustedes tienen una tablita. Entonces esa tabla les va a ayudar porque en el último punto indica informar. Profesor, ¿qué tengo que informar? Realizar un informe. Yo el informe también se lo voy a pasar casi al 100%. Yo le voy a pasar el procedimiento. Voy a colocar ahí para que ustedes coloquen su pregunta de investigación. También voy a colocar una pregunta. Si quieren trabajar con esa pregunta, no hay problema. Y si no, pueden ustedes formular su pregunta. Voy a colocarle las variables también y voy a trabajar en función de una hipótesis y un objetivo. Si ustedes quieren trabajar con esos elementos, no hay problema. Ahora, donde ustedes tienen que formular bien es en función de ese experimento que van a realizar. Si van a trabajar con papa, con arroz, con camote, con lo que ustedes quieran identificar. ¿Ya? Yo los voy a ayudar en ese aspecto casi al 100%. ¿Ya? Listo. Entonces, porque ustedes tienen que mejorar en lo que es la investigación científica. Luego, al analizar los datos, toda la información cuando ustedes han realizado su tablita, porque la tablita también se la voy a colocar en ese informe, ustedes van a completar la tablita que si quieren con una muestra, con muestra 2, con muestra 3, la misma tabla que se encuentra en su material ahí, sino al final en la información. ¿Ya? Esa tabla, si ustedes quieren trabajar con una muestra, con 2 muestras, con 3 muestras, con las muestras que deseen. Entonces ahí pide olor, color, sabor, etcétera, ¿no? Y otros datos más.
Pero eso tenemos que realizarlo, registrarlo en la experiencia. Yo no puedo registrar ahorita porque no tengo los materiales. Luego viene el proceso, recuerden, proceso 2, 3, 4 y 5, esos 4 puntos, después es poder identificar, ¿no? Poder identificar en función de ellos, muchachos. Entonces, nosotros tenemos que experimentar para poder comprobar si nuestros hechos son o no directamente para que nos dé verdaderamente la información básica y fundamental. Ya, muchachos, la información básica y fundamental. Entonces, en función a ello, yo les voy a entregar casi el material listo de su informe. Simplemente ustedes van a tener algunas modificaciones y se van a tener que completar su información. ¿Ya, muchachos? En función de ello. Listo, nos vamos al punto número 2. ¿Ah? Al punto número 2. Aquí también tenemos preguntas. Problematizamos. Listo, mientras van escribiendo. Ahora sí. Dice, y dice así, como dice la canción. Vamos a ver, dice, en esta etapa, en problematizamos situaciones, en esta etapa van a seleccionar ciertas características, ¿no? Que se relacionan con el problema de indagación. Yo me podría preguntar, de repente la pregunta de investigación sería esta, miren, ahí, esta sería, posiblemente podría ser la pregunta de investigación. Podría ser, ¿cuáles de los alimentos que consumimos a diario contienen mayor cantidad de almidones? Recuerden, ¿cuáles de los alimentos que consumimos a diario contienen mayor cantidad de almidones? Entonces ahí se encuentra mi variable independiente y mi variable dependiente. Recuerden que ellas son medibles, son manipulables. ¿Cómo las manipulamos? Directamente con la experimentación. Entonces, yo me estoy formulando, ¿no? De los alimentos que consumo a diario, ¿cuál de ellos contiene mayor cantidad de almidones? Entonces sería mi pregunta. Entonces yo tengo que trabajar en función de varios de ellos, ¿no? Varios de ellos. Entonces, en función de varios de ellos, un ratito. Ya, en función de varios de ellos, me tengo que trabajar en función de esta información. Un ratito. Ahora sí. Pregunta, dice, ¿por qué luego de verificar nuestra pregunta de investigación, de obtener nuestras variables, en función de ello formularnos nuestra hipótesis, generamos un objetivo, dos objetivos, nos preguntan, utilizando nuestros recursos, ¿no? ¿Por qué consideramos que las variables, esta variable independiente y esta variable dependiente, tienen relación y cuál es el fundamento? Recordemos que las variables son importantes, porque en función de las variables, recuerden que una depende de la otra, ¿no? Para poder determinar y demostrar con la experimentación si nuestra pregunta de investigación es viable, ¿no? Listo, entonces podemos decir, y te van escribiendo, porque el valor de la variable dependiente, como dice la palabra, depende del valor de esta independiente. Entonces, una de otra dependen de cada una de ellas. ¿Ya? ¿Serán manipulables? Son manipulables. ¿Por qué son manipulables? Porque me permite identificar, ¿sí o no, muchachos? Me permite identificar y contrastar. Muchachos, entonces, ¿cómo manipularemos la variable dependiente y cómo mediremos la variable independiente? Recuerden que para poder trabajar o manipular esas variables tenemos que experimentar. Si nosotros no experimentamos, simplemente nuestra pregunta se va a quedar ahí y no podemos contrastar, ¿no? Recordemos que las preguntas de investigación, cuando realizan la experiencia ustedes, se pueden modificar. Eso es lo que nos va a permitir modificarla. Entonces podemos manipular,
podemos medir, ¿sí? Porque dependiendo también de la experiencia, me va a permitir, muchachos, en función de ellos, mejorar, ¿no? O simplemente modificarlas. Por eso dice, son manipulables, medibles, ¿no? Porque van a permitir en función de ellos. Porque recordemos que ambas de ellas son cualitativas, ¿no? Recordemos que podemos trabajar con tablas de valores, que podemos representar por una gráfica. Pero ¿qué podemos representar por esa gráfica? En este caso, los elementos que vamos a trabajar, ¿ya? Los elementos. ¿En qué medida controlaremos las variables que puedan apoyar nuestra indagación? Sabemos que las medidas van a ser en función de esos factores. ¿Cuáles son los factores? Por ejemplo, las condiciones climatológicas, ¿no? Cómo se encuentren. Todos esos factores, tanto ambientales o factores externos, que se encuentren a nuestro alrededor y los recursos que podamos identificar. Entonces, esa relación va a estar siempre tanto con la variable dependiente como con la independiente. Entonces, son controladas, se pueden controlar, se pueden medir, se puede medir, ¿no? Porque en base a ello sabemos que están susceptibles a cambios, ¿no? ¿En función de quién? De la experiencia, ¿no? De la experiencia. Ya listo, un ratito. Ya muy bien, muchachos. ¿Dónde estás? Memorandos. Ya. Ya listo, muy bien. Entonces, para poder demostrar esos hechos, sabemos que debemos de comprobar, ¿no? Debemos de comprobarlos. Entonces, ¿van a poder ser medibles? Son medibles, comprobables, sí, muchachos. Entonces, gratitud, muchachos. Ya. Listo, muchachos. Ya, vamos a ver. Paso número 3. Recuerden entonces el día sábado vamos a comprobar, ya entonces vamos a experimentar. Para la problematización, aquí empezamos directamente con el punto 1. En el punto 2, muchachos, donde debemos de diseñar, recordemos que aquí los materiales a emplear van a ser los materiales que tenemos en casa, ¿no? En este caso, podemos emplear, yo les voy a mandar los materiales, tamizador, en este caso que son los coladores, papel filtro, o en este caso si no tuvieran papel filtro, pueden utilizar papel servilleta, ¿no? Van a utilizar un depósito plásticos y después en especial tuvieran vasos de vidrio, no hay problema, vasos plásticos donde puedan reconocer bien. Eh, un rallador, ya donde puedan, en este caso, si trabajan con papa, podemos rayar la papa, podemos rayar la yuca, puede ser plátano, ya muchachos, entonces cualquiera de esos materiales, yuca, en especial puede ser papa, la papa creo que podemos todos trabajar con papa, ¿no? Profesor, y si empleamos el arroz, recuerda que el arroz igual puede ser, ¿no? En este caso, el arroz va a ser triturado, ¿no? Pero para eso, de preferencia mejor con papa. La papa es fácil de rallar, ¿sí o no? Podemos también utilizar, por ejemplo, si rayamos cebolla, pero la cebolla va a ser muy complicado, van a llorar con la cebolla, ¿ya? Necesitamos directamente obtener, ¿no? El almidón, en este caso, de preferencia la papa, ¿ya, muchachos? Pueden trabajar con otros recursos también, ¿ya? ¿Qué nos piden en este caso? Vamos a diseñar la estrategia. Esta estrategia que les piden directamente para obtener el almidón
Yo le voy a colocar en el informe y va a estar ahí colocado. Ustedes solo van a colocar el material con el que van a utilizar. En ese caso puede ser la papa, camote, yuca, el material. La técnica para obtener el almidón es la siguiente. Lavamos el alimento, lo pelamos, ¿no? Previo a ello también lo volvemos a lavar. Luego lo rallamos el alimento en un recipiente pequeño y agregamos agua. Filtramos la mezcla con ayuda del colador y en este caso o con una tela, ¿no? Porosa, o si el colador va a pasar, va a pasar mucho, ¿no? Porque no se rayó bien, pueden utilizar el papel filtro, como les indiqué, o en este caso el papel toalla, ¿no? Van a colocar el papel toalla y encima del colador el papel toalla y van a colocar a filtrar, ¿no? Aquí el líquido filtrado debe recogerse en un envase y esperar durante 3 horas. Entonces, nosotros vamos a hacer el día sábado el proceso del filtrado, ¿ya? Y luego ustedes van a esperar cada 3 horas, van a ir registrando los datos. Van a tomar fotos, van a registrar después de 3 horas, cuando se separa directamente los sólidos de los líquidos. Después de otras 3 horas, observamos en la parte inferior del recipiente si existe ese sólido blanco que es medio, ese es un medio, y procedemos a separar el líquido del almidón por la técnica del separado. Simplemente ahí lentos vamos a separar el agua y el almidón y van a observar, ¿no? Si ustedes quisieran obtener ese almidón de forma cristalizada, van a tener que, en ese caso, dejarlo en la intemperie, que seque, ¿no? O simplemente someterlo a temperatura, pero de preferencia, y ahí va a demorar todo el domingo para que seque, ¿no? En ese caso, de repente lo ponen en un recipiente un poquito más grande y la evaporación se va a dar más rápido. Y luego van a medir, ¿no? Con una chapita, en este caso de botellas plásticas, de esa chapita, o si tuvieran un vaso medidor. ¿Cuáles son los vasos medidores? En este caso, si ustedes han visualizado en los jarabes, ¿no? Que les dan en los medicamentos líquidos, viene siempre con ese vasito medidor. Si tuvieran ese, excelente. Y si no lo tuvieran, no hay problema, pueden utilizar la chapita, ¿no? Para conocer. Si desean guardar el almidón, tienen que dejar secar, ¿no? Por 6 horas o dejar reposar todo el domingo. Y van a obtener ese almidón, ¿no? Que es esa harina. Entonces, ¿en qué medida es favorable diseñar previamente todo lo que hemos considerado en la experiencia? Sabemos que nos va a permitir, ¿sí o no? El experimentar, comprobar si nuestra variable, nuestra pregunta de investigación es la correcta. Vamos a empezar el día sábado, muchachos, con una pregunta de investigación que yo les voy a formular. Yo les voy a colocar ahí la pregunta de investigación, les voy a colocar variables, ¿no? En este caso, identificando sus variables, una hipótesis y un objetivo. Si ustedes desean, pueden trabajar con esa misma pregunta de investigación. Si desean, pueden formular una idéntica, porque recuerden que ustedes deben de aprender a generar, ¿no? En ese caso, ¿qué debemos de comprobar? La presencia del almidón en los alimentos. Entonces, una pregunta, por ejemplo, yo les dije, ¿no? ¿Cuál de los alimentos que consumimos a diario contiene mayor cantidad de almidones? Miren, esa sería una pregunta. Alimentos, almidón. Alimentos, almidón. Ahí está nuestra causa, ahí está nuestro efecto. Entonces, en función a ellos, si desean pueden trabajar con esa pregunta, si ustedes pueden formular una nueva. ¿No, muchachos? Entonces, la pregunta es aquí, ¿en qué medida es favorable diseñar? Sabemos que nos va a permitir, ¿sí o no?, determinar y reconocer la presencia de los almidones y en este caso, que esos alimentos sean los más saludables para nosotros, ¿no? Nos sirve para saber qué alimentos nos ayudan para nuestra salud, porque recordemos que los almidones son fundamentales, los carbohidratos son fundamentales en nuestro alimento, en nuestra alimentación. ¿Ya, muchachos? Entonces, funcional, conocer. Entonces, todo este proceso va a estar casi ya en su informe. Por aquí en el proceso número 3. No, a ver ahí, mientras terminan de escribir. Ya mientras terminan de escribir. A ver. ¿Ya listos?
Entonces vamos a la siguiente pregunta. Y aquí nos quedamos, ¿ya, muchachos? En la pregunta 3, dice, analizamos datos e información. ¿Por qué consideramos necesario comparar los resultados obtenidos con la información científica? Recuerden que en el análisis, ¿no?, es después de experimentar. Entonces, nosotros al experimentar, vamos a registrar todos los datos de información. Entonces, al registrar los datos, vamos a analizar luego los datos. Y vamos a contrastar ¿con quién? Con nuestra hipótesis. Contrastamos con nuestra pregunta de investigación. Entonces, aquí el analizar nos va a permitir, ¿no?, considerar, ¿no?, en ese caso, si la parte, en este caso, de los materiales a utilizar, fueron los adecuados o no. Recuerden que ustedes al experimentar puede ser que no les salga una primera vez, una segunda, una tercera, entonces puede ser que la pregunta de investigación sea modificable. Entonces su hipótesis también va a ser susceptible a modificar, porque el experimento te va a permitir eso, muchachos. Si ustedes experimentan, van a poder comprobar. Si no experimentan, simplemente quedó ahí la hipótesis, ¿no? Simplemente como una pregunta, una supuesta respuesta que no hubo solución en función de ellos. Entonces, ¿por qué consideramos necesario comparar los resultados obtenidos con la información científica? Recuerden que la información científica nos permite reconocer teorías, leyes, ¿no?, conceptos fundamentales, pero recordemos que estos, comparándolos directamente con la información de la experiencia, ustedes pueden comprobar y corroborar, ¿no?, si lo que formularon en la teoría es algo real, algo verdadero, ¿no? Entonces, en función de ello, nos permite comprobar, ¿no? Entonces, estar presente esa manera objetiva de los resultados que sean claves para poder interpretar y que sea una secuencia. Por eso recuerden que el método científico, de sus características, es porque es sistemático, es objetivo, es ordenado, ¿no? Sigue pautas, sigue lineamientos. Entonces, en función de ellos, consideramos que los resultados obtenidos de esa información es válida, ¿no?, por los materiales y los instrumentos que utilizamos. Y en la segunda pregunta, ¿cómo alteran los resultados de la indagación en el uso de instrumentos no graduados como la cuchara o la tapa? Imagínense, de repente si ustedes están experimentando, ¿no?, y les indica agregar 50 gramos de sal, y ustedes dicen, profesor, pero no sé cuántos son 50 gramos de sal, agarran y colocan, ¿no?, cierto puñado. Entonces, ustedes están utilizando materiales eh, con valores reales, no. Entonces es necesario que al poder experimentar, los materiales que utilicen tengan medidas, ¿no?, en este caso, para poder reconocer, ¿no?, la cantidad necesaria. Entonces, si en la primera muestra utilizaste 50 gramos, no te salió, utilizas en la segunda muestra 100 gramos, ¿no?, y así sucesivamente. Y no vas a colocar, coloqué el puñado, coloqué 2 puñados, coloqué 3 puñados. Entonces, eso no es investigación científica, ¿no? Es simplemente comprobar por querer, ¿no? Al igual que la cocina, ¿no? En la cocina te indican, para poder preparar el arroz tienes que colocar 200 gramos de arroz, 200 mililitros de agua, ¿no?, una cucharada de aceite, media cucharada de sal, ¿no? Entonces, está graduado. O para preparar el arroz, ustedes simplemente agregan un puñado de arroz, 2 tazas de agua, un puñado de sal. ¿Así se trabaja? No, muchachos, se gradúa, ¿no? Entonces, se reconoce medidas. Por eso se están establecidos en el sistema internacional las medidas, ¿no? En este caso, medición, para la masa, ¿no?, utilizamos directamente el kilogramo, los gramos, ¿no? Entonces, en función a ello, sabemos que los instrumentos deben de ser necesarios, porque nos van a permitir, ¿sí o no?, como nos dice, ¿cómo alteran los resultados de la indagación el uso de instrumentos no graduados como la cuchara? Entonces, sabemos que va a alterar, sí, los va a alterar porque no me permite identificar valores reales, no me permite identificar. Por eso, pero usted nos pidió una tapita, profesor, y yo como sé que en la tapita hay cierta cantidad, ¿no? Simplemente yo les voy a indicar, muchachos, en una tapita al ras contiene tanta cantidad, ¿no? Porque yo les voy a ayudar, tengo mis balanzas y vamos a pesar directamente en función de ellos, ¿ya? Para ir reconociendo valores reales.
Los muchachos, de repente, profesor, pero yo tengo una tapita graduada. Muy bien, miren, ahí está. Si tuvieran su tapita graduada, excelente, ¿no? Porque nos permite reconocer valores reales. ¿Ya, muchachos? Valores reales. ¿Listo? Entonces, en función a ellos, listo. Y reflexionamos. Y esto ya van a ser para ustedes. Esto ustedes lo terminan el día sábado, porque es que alimentos que contienen almidón son buenos para obtener energía. Presentamos un informe, recuerden, ahí está. Su informe, el informe va a ser en función de la experiencia que tenemos el día sábado. ¿Ya, muchachos? Y ahí cerramos, ¿ya? Ahí cerramos. Entonces, el día sábado cerramos con el informe. Recuerden que el informe yo le voy a pasar casi ya al 100% de ese informe, solo ustedes algunos datos que van a colocar las conclusiones que han seguido, ¿no? Su nombre, sus datos y lo envían. Ya, muchachos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Chicos, los escucho, los oigo, los atiendo. A ver, soy todo oídos. No hay duda, profesor, al menos por mi parte. Listo, Rodrigo. ¿Con qué material vas a trabajar el sábado, Rodrigo? ¿Mm? ¿Se refiere a los materiales de las papas que me mencionó hace un momento? El sábado, domingo, digo, domingo. El sábado, el sábado. ¿Se refiere a las papas que mencionó hace un momento o a qué exactamente? Puede ser papa, de preferencia muchachos trabajen con papas, profesor, pero en la papa hay papa blanca, papa amarilla, papa rosada, la papa que ustedes quieren, chicos, ¿ya? Tienen ralladores, ¿no? Si tienen ralladores necesitan, y si no hay rallador, con cuchara, raspan con la cuchara nada más, ¿ah? Puede ser, ¿ah? No hay problema, ¿ya? Un vaso, ¿ya? Un vasito, agua, si tuvieran su medidor, no hay problema. Yo les voy a colocar más tarde los materiales para el día sábado. Ya, muchachos, entonces el sábado recuperamos a las 3:30, sábado 3:30, ¿ya? En función a ellos, igual va a estar grabado, ya yo les voy a pasar el video como siempre, para que puedan visualizar. Ya, muchachos, entonces nos vemos el día sábado para que culmine con el informe. El informe también se los voy a pasar casi al 100%, solo que ustedes completen con algunos datos. Listo, muchachos. Entonces, que tengan una buena tarde. Cuídense y nos vemos entonces.